Bienvenidos a Voces de los Desaparecidos, el podcast. Yo soy Lilo y el día de hoy tenemos como invitada a Grace Fernández, directora de vinculación del colectivo Búscame. Hola Majo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Lilo. Gusto estar aquí contigo. Igualmente, después de tanto tiempo. Sí, claro. Majo, pues mira, el día de hoy vamos a hablar de la libertad de expresión, la protección de los datos personales y la protección de la vida en integridad versus la dignidad y la moral presidencial. Estás un poquito ahí empapada de ese tema. Pues mira, sobre todo porque fue o ha sido y sigue siendo un tema de discusión al interior, no solamente de los colectivos, sino de las organizaciones de derechos humanos y sobre todo en el gremio periodístico, ¿no? Ujú. Esta mañanera en donde el presidente López Obrador habla sobre una investigación que estaba realizando el New York Times sobre una investigación judicial que se llevó a cabo a partir de datos que tenía, si mal no recuerdo, la DEA La veo. donde Así es. vinculaba a su familia con grupos del crimen organizado. Entonces la periodista se entera de esto y le manda un correo al presidente diciéndole, pues mire, tenemos datos sobre esta investigación que está involucrado aparentemente uno de sus hijos, chalala, chalala, y queremos saber su opinión. Hasta ahí, digo, ahorita si nos ayudan con el video, lo que podemos ver es el trabajo periodístico. Eso es algo muy normal que hacen los periodistas, ¿no? Ujú. Entrevistan a todas las partes y te dicen, oye, ¿qué opinas de esto que se está diciendo de ti? ¿O qué opinas de esto que apareció? ¿Qué opinas? O sea, dame tu versión. Eh, Del New York Times, de la corresponsal en México del New York Times. ¿A qué hora recibiste el documento? En la mañana. En la mañana. Sí. Y te pusieron a las... A las 5 de la tarde era A ver, el vamos a ver. momento para... Ya estamos fuera de tiempo. A continuación, mis preguntas. En ningún momento la periodista le dio un ultimátum, o mucho menos le estaba dando lo que se conoce como el derecho de réplica, ¿no? O sea, y era parte de su trabajo. Obviamente, ella no va a esperar 3 años a ver si le quiere contestar. Tiene que entregar en determinada fecha para que pueda salir en la editorial. Y Ujú. entonces, pues esto fue lo que sucedió en la mañanera, ¿no? Así es. De hecho, no recuerdo exactamente en qué año, Majo, pero no es la primera vez que expone datos personales el presidente de nuestro país. Y casualmente, las ocasiones anteriores en que ha expuesto datos personales son de periodistas, justamente. Lo que él llama a los neoliberales que están en su contra, a toda la oposición, vaya. Pero entonces, yo quisiera que me explicaras un poquito, porque la verdad es que yo sí tengo muchas dudas. Eh, Básicamente, la ley de protección de datos personales, ¿para qué nos sirve a nosotros como ciudadanos? No vamos a poner el papel ahorita tanto en los datos que expuso el presidente, a nosotros como ciudadanos mexicanos, ¿para qué nos sirve esa ley? Ay, sobre todo en la era digital, pero esto siempre ha existido, ¿no? Bases de datos en donde no solamente las instituciones de gobierno, sino las instituciones privadas, o sea, bancos, tiendas departamentales, hasta la propia escuela, ¿no? Tiene tu información personal, no solamente tu Ujú. nombre, sino tus datos de nacimiento a qué te dedicas, dónde vives, cuántos ingresos tienes.
Y entonces en algún momento de la vida, pues obviamente se hacía mal uso de esa información. La Ujú, creación de esta ley es para proteger. Es decir, si tú como institución bancaria tienes los datos de todos tus clientes, es para uso exclusivo de los servicios que tú le provees. Tú no puedes compartir esa información para otro tipo de actividades. Eso es lo que ujú, protege la ley, ¿no? Y entonces, va en muchas vías, ¿no? Por un lado, evitar fraudes, pero por otro, y más en el lado de instituciones del gobierno, pues proteger tu integridad, ¿no? Y la integridad, pues obviamente incluye la vida. Entonces, supongamos, tú y yo tenemos una carpeta de investigación por la ujú. desaparición de nuestros hermanos. El Sí. Ministerio Público no solamente tiene la información de Adrián y de Dan, tienen tu información, la de tu mamá y la de todos los familiares que alguna vez fueron entrevistados, ¿no? Ujú, Imagínate entonces que un criminal se hace con esa información, ¿no? En el caso de las madres buscadoras, pues imagínate que publiquen la dirección de Ceci Flores o de otras tantas buscadoras que han sido amenazadas, pues básicamente es pues darle copia de las llaves porque pues ya las estás poniendo en peligro. Justo eso es lo que trata de proteger la ley de datos personales, ¿no? Y la gravedad de lo que hizo el presidente desde el punto de vista que él es el máximo garante de los derechos humanos. Él debería de ser el principal promotor de proteger los datos personales de cualquier persona, porque es tu obligación fomentar eh, em, los derechos humanos, no violentarlos, ¿no? así es, porque entonces, digo, tú lo acabas de mencionar, nosotros tenemos un expediente en la fiscalía. En estricta teoría, quiero suponer que, que ni el presidente ni ninguna otra persona ajena a la fiscalía tiene acceso a esos datos. Pero, entonces, si el, si el mismísimo presidente está violando esa ley y ese derecho que tenemos nosotros a la protección de nuestros datos, ¿qué podríamos esperar de las demás autoridades? Porque aparte, hasta cierto punto pudiéramos, digo, nosotros no estamos seguros que no haya alguien que esté involucrado en nuestra investigación y que esté coludido con el crimen organizado. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que no corremos algún tipo de peligro? Pues mira, si partimos de que existe la ley de datos personales, pues debería de ser una garantía. La realidad es que como todas las leyes en este país, lamentablemente, no tienen un ejercicio real en la práctica, ¿no? Y con Ujú, este ejemplo que está poniendo el presidente, menos, muchísimo menos. Y volvemos a la incongruencia que el Ejecutivo tiene con respecto a la protección de datos, porque en esta administración las familias, no todas, pero muchas estuvimos empujando porque la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas fuera público, ¿no? Y se hicieron consultas al INAI y consultas a no sé qué tantos expertos para ver eh, que justo la ley de datos personales protegía los datos personales de los desaparecidos y por ello no podían hacer público el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De ujú, hecho, me extraña, pero no me extrañaría, o sea, me extraña que inmediatamente no se haya iniciado una investigación a Carla Quintana por publicar la base de datos. Y no me extrañaría que lo hicieran justamente porque el INAI se había pronunciado en que el acceso a esa información era privada y que no la podían hacer pública, ¿no? ujú, Por la ley. Y ahora resulta que el presidente, eh, perdón, pero no es discriminatoriamente, es por sus huevos, decidió que esa persona le hizo daño y entonces, pues
como yo no la puedo dañar directamente, pues véngase mi grupo de apoyo a atacar a quien me está atacando moralmente, ¿no? Sí, y es muy triste el, el ver que igual, a pesar de lo que está pasando y a pesar de lo que está haciendo y que está violando, más bien violentando los derechos de una persona, que independientemente de que sea periodista o no de México, está violentando sus derechos. Y entonces es bien triste que aún así haya personas que sí defiendan el punto del presidente de decir, pues es que está dañando mi moral y entonces eso me da derecho a, a hacer público su número de teléfono para que mis seguidores, porque eso es, para que mis seguidores la puedan atacar directamente. O sea, si yo, como tú lo dices, o sea, si él no puede hacerlo directamente, entonces se abrió como que ese espacio para que quienes lo siguen, quienes lo apoyan, lo hicieran en su nombre. Mira, por un lado preocupa porque es polarizar todavía más el país, Ujú, el dividirnos en la opinión y el fomentar eh, pues también un discurso de odio, porque es, entonces sale a defender al presidente y agrede, o sea, estás permitiendo e incluso incentivando a esas agresiones, y eso es parte de lo que es súper grave. Ahora, tiene recursos, es el presidente de la República, por Dios, que eso nos lo deje a nosotros que somos simples mortales de a pie. O sea, para empezar, la puede demandar por difamación, si es que no ujú, es cierto. Y aquí exacto. recalco, si es que no es cierto. ¿Por qué? Porque, pues decía mi abuela, el que nada debe, nada Nada teme. teme. Él, así, simplemente, él dice en la mañanera, y es que me están acusando. Perdón, al momento no había salido el reportaje y inmediatamente después de la mañanera, el New York Times lo escupe, publica el reportaje y dice, y no hubo elementos de prueba para confirmar que efectivamente hay vínculos, o sea, en ningún momento están diciendo son culpables, está diciendo, hubo una investigación. Ujú, Es lo único que está diciendo, investigaciones. Ese es el trabajo de la Procuración de Justicia. Eso es lo que no entiende López Obrador. O sea, no, la obligación principal de una fiscalía es investigar, ¿no? Ahora sí que los procesos judiciales es primero investiga y luego acusas. Ellos hicieron así su es. chamba, investigaron, no lo pudieron acusar porque no encontraron pruebas. Ujú, Entonces, ¿a qué le temía López Obrador? O sea, ¿le molesta que lo investiguen? Mejor pregunte por qué. ¿Qué están haciendo sus hijos que la DEA piensa que tienen vínculos con el crimen organizado? ¿No? así Y es. eso es parte de lo que, de lo que en el debate pone, pues, un punto más ríspido en la polarización del tema, ¿no? O sea, están los que se ofenden y están los que decimos, pues deja que investiguen, si no tienen nada que temer, pues, o sea, y es lo que pasa con Loret de Mola, ¿no? O sea, no soy fan de Loret de Mola, pero qué tan mal está esta administración que resulta que Loret de Mola está haciendo investigaciones en donde resulta que tiene pruebas de Ujú, actos de corrupción de los hijos de López Obrador, así ¿no? es. Y Del entonces, ¿cuál hermano es de la López respuesta del Obrador. Ejecutivo? Y del hermano de López Obrador, así como Bejarano con las liguitas, está Ujú, Pío con los sobrecitos, ¿no? Y con las maletitas. Y entonces dices, ¿y cuál es tu respuesta? O sea, ¿por qué ahí no dices que investiguen? Por encima de la ley está mi autoridad moral. Así lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. La frase
Es una radiografía del sexenio, porque sí, eso piensa y eso hace el presidente de México. Lo hemos visto una y otra vez. Es un presidente que se siente por encima de la ley. Un presidente al que hoy vimos lleno de ira, descolocado, sin la serenidad, mucho menos la investidura de un jefe de Estado. Parecía más un jefe de pandilla, buscando venganza. Por encima de la ley está mi autoridad moral. Lo dijo luego de que ayer exhibió el número telefónico de la periodista del New York Times, Natalie Kitroff, quien le pidió contestar un cuestionario para fijar su postura sobre el reportaje que describe cómo agencias de inteligencia de Estados Unidos investigaron la entrega de millones de dólares de los cárteles de Sinaloa y los Zetas a colaboradores suyos, incluso a sus hijos, durante la campaña presidencial del 2018. Hoy en la mañanera, la reportera de Univisión, Jessica Cermeño, le preguntó si no pensaba que había sido un error hacer públicos los datos personales de una periodista, y López Obrador dijo que no. Fueron 30 minutos de la conferencia en los que el presidente pintó el retrato de la recta final de su sexenio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta, ¿no?, divina, privilegiada, y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, Sí, el teléfono que dio a conocer es el teléfono sí. personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando Pero hay y me una está ley que acusando, impide eso. me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico? Entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no pasa absolutamente Si nada. pasa en este país no, 43 no, muertos. no, para ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor No, presidente? por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Por Si le encima datos- de eso está la libertad. La Si le dignidad. pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? No exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a Sí, está conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya. Y no caigan en autocomplacencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia. Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, Número telefónico. con todo, sea quien sea. No, se va directamente a otra vez violentar los datos personales de Loret de Mola y decir, es que gana mucho dinero. Pues sí, señor, te está poniendo en evidencia, claro que todo el mundo le va a pagar porque quieren la opinión y quieren la información que tiene este señor, ¿no? O sea, pero volvemos a que el tema principal es la rendición de cuentas, ¿no? Ujú. O sea, si dijo al inicio de su sexenio, nadie por encima de la ley y nadie por fuera de la ley, porque ese nadie es una excepción para él y para sus hijos, porque están haciendo actividades por fuera de la ley, que son delitos de corrupción, delitos de tráfico de influencias, de mil cosas, y él, el presidente, está actuando por encima de la ley, porque siendo quien tiene, o sea, por eso se llama ejecutivo, porque él es el encargado de ejecutar las leyes. Y fuera Ujú. de protegerlas o ejecutarlas, se las está pasando por el arco del triunfo para entonces atacar a quienes están evidenciando lo que están haciendo sus familiares, ¿no? O sea, ya ni siquiera él, sus familiares. Sí, o sea, y aparte de polarizar completamente el país y de todos sus discursos de odio diarios, porque son diarios, la realidad es esa. O sea, porque eh, en esa mañanera pudo ser contra la periodista del New York Times, una semana antes pudo haber sido en contra de Chumel Torres, un mes antes pudo haber sido en contra de Loret de Mola, un mes antes pudo haber sido en contra de cualquier otro periodista. Y, y, y una de las cosas que a mí más me indigna, Majo, es que lo hace en un país
en donde han matado a muchísimos periodistas solamente por hacer su trabajo. O sea, es un país y voy específicamente al caso de los periodistas porque son los datos que él expuso. Entonces, se sabe, o al menos eso es lo que se rumora, que en las mañaneras únicamente asisten quienes llevan una línea con él, quienes lo apoyan, quienes van a escribir algo en su favor. Pero entonces eso hace que o sea, que todos los demás periodistas que se atrevan a hablar van a estar expuestos a que algo les pase, a que sus datos personales estén figurando por todas partes. Porque te digo, o sea, yo recuerdo que no es la primera vez que lo hace. Entonces, ¿cuántas veces más él va a seguir defendiendo su dignidad moral como presidente por sobre todas las leyes? Porque ahorita es sobre la ley de protección de datos personales. Y él habla de un gobierno que permite a la gente ser libre de expresarse, pero en realidad no es así. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo más? Digo, ya no le queda mucho tiempo como presidente, Gracias a Dios. pero afortunadamente, pero ¿cuánto tiempo más va a estar violentando las leyes? O sea, ¿y cuánto tiempo más vamos a estar en esa inseguridad de no saber si estamos protegidos o no realmente? Pues mira, híjole, no lo puedo expresar sin que YouTube lo censure, pero poniéndolo en términos más diplomáticos, digamos que hasta que haya una verdadera procuración de justicia. ¿Por qué? Porque tendría que estar saliendo el Poder Judicial, o sea, la Procuraduría, el Senado de la República. Oiga, señor presidente, usted no puede estar haciendo eso. Ujú. ¿Quién le dice algo? Le aplauden. Por Dios, defiéndase. No, señora, defiéndase cuál, para eso están los procedimientos. Defiéndase, meta una denuncia por difamación al New York Times. Abra una Mm. investigación sobre el patrimonio de sus hijos, presente sus declaraciones tres por tres hasta su última generación para que vea que usted no se ha robado ni un peso, sea transparente, que al cabo no se ha robado nada, ¿no? Así es. Pues sí. O sea, así es simple, con eso se acaba. ¿Cuáles ataques a su dignidad? Si su problema son sus hijos, porque él dijo, digo, ay, ya los invito a que busquen las primeras mañaneras. Él dijo, Ujú. yo no estoy mandando a ninguno de mis familiares, nadie va a ir a pedirles cuotas, nadie, yo no voy a permitir actos de corrupción con mi familia. Sí, Y no lo ha vuelto a repetir. ¿Por qué no lo dice? Porque ni siquiera, o sea, tiene la boca llena de billetes y no lo puede decir. ¿O cómo? Y volvemos al tema así de los es. periodistas. Lamentablemente sí, la mayoría de los que están en la mañanera, pues ya no hacen el trabajo periodístico que uno esperaría, ¿no? Y a los que sí lo quieren hacer, pues les dificultan la entrada. Digo, mi reconocimiento para la periodista que se animó a decir y quisiera saber si la volvieron a dejar entrar, ¿no? O si la tienen castigada sin entrar a la mañanera solo por la pregunta que hizo. Sí. Y entonces, ¿qué nos queda Digo, a la porque ciudadanía? aparte, ¿Confiar en lo que dicen esos medios que están cooptados y pagados por el gobierno? así es. O sea, es que aparte de eso, su respuesta al día siguiente o sea, de decir, pues si no le gusta que cambie su número de teléfono, no es mi problema. Y es como,
claro que es tu problema. O sea, no solo porque eres el presidente de un país, no solo porque estás representando a una nación. O sea, estás vulnerando los derechos de una persona que realmente, y aunque hubiera hecho algo en tu contra, o sea, no tendrías por qué exponerla de esa manera. Ahora, supongo que si obtuvo los datos de la investigación que realizó la DEA, es porque la DEA los hizo públicos. Entonces, supongamos que yo, un día cualquiera, me pongo a investigar algo o me encuentro esos documentos en internet de la DEA y decido hablarlo o decido subir en un TikTok algo así, entonces voy a estar expuesta a que el presidente, el mismísimo presidente, ponga en riesgo mi vida, solo porque lo estoy afectando moralmente. Lamentablemente, pues, mi- mira, híjole, México creo que es el segundo país más peligroso para ejercer el oficio de periodismo. Y no estamos en guerra, o sea, Siria, Israel, Palestina, o sea, en donde hay no solamente balazos, sino bombardeos diario, mueren menos periodistas que en México. ¿Por qué? Porque Ujú, publican algo que incomoda a alguien. Y como en México no pasa nada, no pasa la justicia, no pasa la investigación, no pasa, pues eso sigue sucediendo. O sea, es más probable y ha pasado, digo, el año pasado una organización de derechos humanos junto con una forense y una periodista denunciaron que habían sido investigadas por la FGR por crimen organizado, ¿no? Por vínculos, por defender a familias de personas desaparecidas. Es más fácil que la fiscalía inicie una investigación porque estás molestando al Estado con investiga, haz tu trabajo, busca, sé honesto, transparenta los dineros a que te ujú, persigan porque cometes crímenes. O sea, esa es una triste y dolorosa realidad que mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder para que haya un verdadero cambio en la procuración de justicia de este país? ¿Cuántas personas tienen que morir? Digo, porque lamentablemente pasó el caso ABC, en donde murieron muchos niños y ni eso nos dolió como país. ujú, Ni eso nos dolió. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que la sociedad civil se involucre? O sea, fuera de indignarse por cómo que está dando los datos personales de una periodista, como por qué. Para empezar, ¿para qué me es de utilidad? ¿No? ujú, Segundo, ¿cuál era su objetivo? Si no es esto de polarizar e incentivar a sus seguidores a que la ataquen. O sea, como que ¿para qué? ¿Por qué no se defendió con los medios legales que tiene? Es el presidente de la ujú, República. ¿Sabes cuántos abogados tiene a su disposición? Como para emprender las acciones legales contra quien sea, en donde sea. ujú. Muchísimos. Tiene todo un cuerpo diplomático a sus órdenes como para mandar gente inmediatamente a Estados Unidos a decir, vamos a poner una denuncia, tú Estado americano, dime por qué están, o sea, ¿con qué defenderse tiene? ¿Por qué prefirió o por qué se fue a atacar a la periodista, Ujú, a exponerla en lugar de legalmente defenderse? ¿Porque no tiene argumentos? ¿Porque tiene miedo que a lo mínimo que le empiecen a rascar empiece a salir la porquería que están haciendo sus familiares y allegados? ¿O por qué? Digo, porque nunca contestó que yo sepa de dónde sacan dinero sus hijos cuando
no han probado que tengan una fuente de ingreso suficiente como para haber hecho la fiesta de 15 años que hicieron en Sinaloa. Ujú. Cuando ellos viven en Ciudad de México, lo hicieron en Sinaloa, ¿Por qué será? ¿no? Ujú. Y No, por y ejemplo, dijo el otro día, ¿no? Que los sinaloenses lo quieren mucho. claro. Y que aparte, otra de las cosas que me extrañó muchísimo de esa mañanera es que, o sea, respecto a todos los datos que salieron en esa investigación que publicó el New York Times, él afirma que cosas que se dicen ahí son reales, que son ciertas, que las llamadas y las grabaciones que existen, sí existen, y que sí, que a sus hijos tienen ciertos apodos que aparecen en esa investigación. Entonces, ¿por qué si tú mismo al siguiente día vas a afirmar que todo lo que se dice en esa investigación es real? ¿Por qué estás atacando a la periodista que únicamente está haciendo su trabajo? Pues porque ya no la pudo detener. Y entonces ahí me surge otra duda, Majo. ¿Para qué nos sirve a nosotros el INAI? O sea, realmente qué función tiene? Porque en teoría, sí, es el presidente del país, pero lo hemos hablado ya ahorita de que nada ni nadie sobre la ley, pero entonces eso significa que el INAI lo puede multar, el INAI puede hacer algo, ejercer algún tipo de, pues no multa, pero sí algún llamado de atención, por decirlo de alguna manera, aunque sea el presidente, porque al final es un ciudadano y está exponiendo a otro ciudadano. Mira, se supone que, vamos, ninguna información en manos de instituciones del Estado son secretas, todas tienen que ser públicas, a excepción de aquellas que ponen en riesgo la soberanía y la paz de la nación. Em, Ujú, y la otra excepción, pues, son los temas judiciales, ¿no? Por eh, la protección del propio proceso de las partes involucradas. De ahí en más, todos tenemos acceso a saber en qué se gastan los recursos públicos, cuánto gana quién, qué informes presentan, cómo comprueban, chalala, chalala. Para eso es el INAI. O sea, el instituto es el logro de una lucha de muchísimos años por tener, pues eso, acceso a la información que debería de ser pública. Pero es tanta la ujú, información que, pues, o sea, no va a haber repositorio suficiente para ponerla disponible. Por eso es que tiene su procedimiento para que tú puedas pedir información específica, pero te la tienen que dar. O sea, no te pueden no contestar. Eh, Lamentablemente, muchas instituciones no contestan y prefieren pagar las multas que proporcionar la información. No es tan fácil como pedirla así de, ay, porque se me antojó y no, o sea, tienes que sustentar. ujú, Y lamentablemente también hay información que es utilizada para otros fines, ¿no? Pero a final de cuentas, entre más transparente sea una institución, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque a final de cuentas es dinero de los contribuyentes, es dinero de la ciudadanía. Y tienes que decir en qué te lo gastaste y cuál ha sido la efectividad de tu trabajo. O sea, a lo mejor no quiero que me digas cuánto te costó la computadora con la que haces tu trabajo. Dime qué resultados ha tenido tu trabajo. Eso es lo que también se puede pedir a través de transparencia, ¿no? De acceso a la ujú. información. Y por ello que también preocupa que parte de las reformas que vienen, pues es para
para cerrarle las puertas al INAI, porque obviamente para los gobiernos corruptos es un riesgo, ¿no? Que la sociedad pueda pedir información. Es un riesgo, entonces, pues quieren cerrar la llave a la transparencia. Sí. Y entonces, eh, creo que también otra de las cosas que sinceramente ahorita ya me da risa, en el momento me molestó, el hecho de que habla AMLO de que no se respetó su derecho a expresarse libremente, porque YouTube bajó su mañanera, decía, y después la resubió, pero ya sin los datos personales de la periodista. Y AMLO decía que pues ahí habían violentado su derecho a expresarse libremente. El tema aquí es que cuando, por ejemplo, nosotros, que tenemos este canal, al momento de que nosotros hicimos este canal, que creamos este espacio, en ese momento se nos muestra una serie de políticas en las cuales YouTube nos dice, esto sí lo puedes hacer y esto no. Entonces, en realidad no es que le violentaran su derecho a expresarse, sino que es parte de las políticas de YouTube. O sea, y en algún lugar lo escuché, no recuerdo exactamente en dónde, que decían, es que al final, creo que fue Adela Micha la que lo dijo, que decía ella, pues es que en el momento en el que tú haces una página, un canal de YouTube, sea quien seas, puede ser el presidente de Japón, tú eres un influencer. Para YouTube, tú eres un influencer. O sea, a YouTube no le importa si tú tienes un cargo público o no. Al momento en el que tú creas tu canal en YouTube, tienes que acatar las reglas y las políticas que YouTube maneja. Exacto. Mira, y creo que esto es muy importante. Eh, de unos años para acá, o sea, la comunicación principalmente es por redes sociales. O sea, ya tú ves un grupo de jóvenes en alguna cafetería, en el cine, y por estar platicando, todos están con su celular en la mano, ¿no? Entonces, la forma de comunicarnos ha Ujú. cambiado. La dependencia de contenidos en redes sociales, pues cuando no había una restricción, se empezaron a visualizar cosas horribles, horribles. O sea, tú podías ver videos de muchos tipos de violencia con una facilidad que pues esas compañías decidieron no formar parte de la violencia como tal. Digo, todavía les falta mucho, o sea, hay plataformas como incluso YouTube que todavía no tienen tantas restricciones, ¿no? O es fácil evadir. Pero algo que cuidan mucho es justo el discurso de odio, ¿no? O sea, sí, por un lado, la violación de los datos personales, porque tú no, incluso tu teléfono se supone que no lo puedes poner en un YouTube, en un TikTok, ¿no? Ujú. Pero también es la parte de cómo cuido que al poner los datos de una persona no reciba llamadas violentas, amenazantes, o que la puedan poner en riesgo a ella y a su familia, ¿no? Por eso YouTube lo hizo y creo que ah, López Obrador está tan acostumbrado a adoptar la figura de víctima. Es que a Ujú. mí me señalan, es que a mí me acusan, es que a mí no me dejan trabajar, es que a mí no, y él a mí no, y él a mí no, y o sea, no agarra sus responsabilidades y la responsabilidad de las consecuencias que traen sus acciones y sus inacciones, ¿no?
Entonces Sí. es fácil echarle la culpa a YouTube cuando fue él el que de sus labios, de sus acciones, puso en riesgo la vida de una persona que a eso se dedica, a informar. No lo estaba acusando, está diciendo, la DEA hizo una investigación. Eso no es mentira. Que le Ujú. pregunten a la DEA si no investigó. Nunca dijo es culpable y aquí están las pruebas, como lo está diciendo Loret, porque Loret Así es. presentó pruebas, presentó audios. Y todavía en la audiencia, Pío dijo, pues sí, sí soy yo y sí, sí es cierto. Y sí, Ujú. sí pesaba la maleta casi, ¿no? Y entonces, algo y aprovecho para hacer un llamado, o sea, por ejemplo, hay plataformas como TikTok, que es un poco más dura o más restrictiva en ese sentido, porque dicen, nuestra idea es entretener y la violencia no es entretenida, ¿no? Ujú. Y entonces tiene muchísimas restricciones, o sea, por eso nosotros casi no estamos en TikTok, porque pues incluso la palabra desaparecidos la censuran, ¿no? Sí. Eh, y entonces es como la responsabilidad del facilitar esa comunicación sin un filtro, ¿no? Y yo Ujú. siempre he dicho, cada quien ve lo que le gusta ver. Una disculpa. Cada quien ve el contenido que desea ver, pero cuando tú les facilitas estas narcoseries en donde a mentes en construcción, como son los jóvenes, les dices, ¿para qué estudias? Si te puedes ir de narco, te puedes ir de sicario y volverte multimillonario y mira, vas a tener mujeres, drogas, dinero, lujos, excesos, aunque Ujú. te mueras a los 25 años, pero lo vas a disfrutar, ¿no? Así es. Y por otro lado, no tienes cómo ofrecerles oportunidades de educación, de trabajo de trabajo digno con paga digna, ¿no? Para tener una vida digna. Y entonces eso es lo que sigue favoreciendo la narcocultura que no nos ayuda para nada a los procesos de paz y de justicia en este país, ¿no? Y entonces, l- para mí el valor de lo que hizo YouTube es tremendo porque em, cuando quien se supone que debe de garantizar y proteger tu integridad, tu vida y tus derechos es el primero que lo violenta, pues está cabrón. Sí, o sea, y porque aparte es, o sea, me sorprende que no piense ni un poquito, o sea, porque por una parte llora y se queja que, que coartaron su libertad de expresarse, pero él un día antes hizo exactamente lo mismo. O sea, fortuna de la periodista no vivir en México, porque ahorita, y qué triste decirlo, pero ahorita ya no estaría. Esa es una realidad. O sea, si ella si fuera una periodista mexicana o un periodista mexicano, ya no estaría vivo. Así de simple. Y entonces no puedes, o más bien, digo, sí puede porque lo hizo, pero no debería estar exigiendo algo que él no está haciendo. O sea, no puede exigir que las demás personas hagan algo que él no está haciendo. O sea, predica con el ejemplo y no lo haces. Entonces, su frase ya muy usada de su dignidad moral y digo, porque no es solo en este caso en el que expuso datos personales, fue cuando la pandemia, que, o sea, él negaba que tenía el virus. ¿Por qué? Porque él tenía una calidad moral superior a la de los demás. Y eso es lo que él tanto defiende. Y eso es con lo que se escuda para
para hacer todo lo que hace y todo lo que habla y todo lo que dice. Para contestarte, te devuelvo una pregunta, Lili. Y para quien pudiera escuchar esto, nos gustaría escuchar. mm, Cuando tú sales reiterativamente a apelar por defender tu dignidad moral, Ujú. ¿no te debiera estar diciendo, revísate, algo estás haciendo mal? Porque Sí, a final de cuentas, cuando tú estás haciendo bien las cosas, difícilmente alguien te va a decir que eres un... exacto. Y no tendrías que salir a decir, "Ay, ¿por qué me dices así? ¿No? O en este caso específico, ¿por qué dicen que soy un ratero y neoliberales y que, a ver, señor, transparente, Mm. demuestre que no están haciendo las cosas mal? O sea, más allá de atacar el cuestionamiento y responder con la víscera, debería de responder con pruebas de que está haciendo un Así buen es, trabajo y de que no hay actos de corrupción ni de su familia ni de nadie de su administración. Y exacto. entonces, por qué tendría que estar saliendo cada 8 días, cada 3 días a defender su dignidad si realmente está haciendo y si realmente tiene toda la gente que dice que le sigue apoyando? Que tiene muchos, sí, claro, tiene muchos. Y lamentablemente la gran mayoría los tiene porque piensan que los apoyos se van a acabar. Los apoyos son constitucionales. Así Ya es. no los van a quitar, nos vamos a meter en problemas financieros para pagarlos, pero pues hasta que no reformen, no los van a quitar. Entonces, ¿por qué seguir defendiendo lo indefendible? Ujú. Cuando es una de las administraciones que más muertos y desaparecidos ha tenido. Y a lo mejor Así en es. diciembre del 2018, todavía el 2019, es más, si quieres, el 2020 se lo podemos atribuir a la dinámica que venía de los otros 2 sexenios. Pero Sí, los otros 3 años y medio no puedes justificarte. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se supone que venía con la capacidad de poder gobernar y poner orden, ¿o no? en estricta teoría así era, Majo. Eh, y sí, justo el día de hoy yo también escuchaba por ahí un reportaje, una nota, que hablaban de que en el sexenio, que no va a ser sexenio completo, afortunadamente, hay o sea, no tengo la cifra exacta, pero son 170 y algo, 177,000, si no me equivoco, eh, asesinados durante el gobierno de López Obrador. Y a eso, como tú lo dices, o sea, a eso súmale todos los desaparecidos. Y aparte a eso súmale sus discursos de odio diarios. El hecho de, el hecho de ya no solo de violentarlos, el derecho de nosotros a la protección de nuestros datos personales, sino el derecho también, Majo, que nos ha quitado en todos estos años de su gobierno a manifestarnos de una manera digna. ¿Por qué? Porque cierra el Zócalo, porque cierra el Palacio de Gobierno, porque cierra, para él es más preocupante cubrir y proteger los monumentos que hay en la ciudad que a nosotros como ciudadanos. Fíjate que en una de las primeras manifestaciones del 8M, en donde se dieron las pintas del Ángel de la Independencia y del hemiciclo a Juárez, Ujú. y que causó la indignación nacional y obviamente la presidencial, porque pues Benito Juárez es Benito Juárez, ¿verdad?
Claro. Yo recuerdo que una de las compas feministas dijo algo que, o sea, causa gracia, pero híjoles, profundo en el fondo, ¿no? Que decían, es que el ángel de la independencia, pues eso le pasa por estar sola en la calle, porque es Mm, mujer, irónico. ¿no? Y entonces, volvemos a que es más fácil victimizarse que agarrar los toros por el cuerno o la responsabilidad que le toca, ¿no? El decir, la gente sigue inconforme. No he logrado, porque se dice feminista, porque tiene cuotas de género en el gobierno, pero es machista de closet. Es machista de closet. Y explico el por qué. Sí. Olga Sánchez Cordero, primera secretaria de Gobernación en la historia de México, de una Secretaría de Gobernación que ya no tenía la seguridad pública. No era la misma, Ujú. no era lo mismo, ¿no? Ya no es la misma secretaría. Entonces ya no puedes decir, le di el poder que tenía un secretario de Gobernación. Si Olga Sánchez Cordero hubiera tenido el mismo poder que tenía Osorio Chong o cualquiera de sus antecesores, otra cosa hubiera sido. Más todo lo que le quitó a Olga para que lo agarrara Marcelo, porque el tema de migración le tocaba a gobernación, no a relaciones exteriores. Sí. Y luego ves a una Rosario Ibarra, eh, no, Rosario Piedra, perdón, doña Rosario Ibarra, en paz descanse, ¿verdad? Rosario Piedra. Eh, bueno, me confundí. Eh, Tienes a Rosario en la CNDH, pero al lado le pusieron un monito que es el que despacha. Y sabes qué triste es eso, que teniendo una mujer cuya familia es prácticamente fundadora de esa institución, porque la crearon para darle respuesta, entre muchas otras víctimas, a su mamá, y que Sí. no tenga una respuesta efectiva, un trabajo como debería y esperaríamos de la CNDH, es lo más triste y decepcionante en la actualidad. Y más Mm. aún que esa institución sea manejada por el segundo a bordo y que todo el mundo lo sepa. Eso es más triste aún. Pero ojalá fuera la excepción. Lo mismo se repite en seguridad pública, de está Rosa Isela y estaba este hombre, el tigre, el que estuvo de candidato en Coahuila Ah, para el gobernador. Bueno, él, sí, ¿no? espera. Ujú. ¿No? Este, y él era el que despachaba y lo veías en las mañaneras, no estaba Rosa Isela, estaba él, ¿no? Hasta que renunció para ir a competir por la gobernatura. Sí. Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo Mejía, el Ujú. Tigre Mejía, exacto. Y entonces, eh, pues ahora con la corcholata, ¿no? Una figura desdibujada, sin fuerza, que no representa a las mujeres de México. Yo no me siento representada, pero por ninguna de las dos. Pero por Claudia muchísimo menos. Y vaya que como investigadora, la ingeniera, pues mis respetos, quizás, ¿no? Pero como política, cuando tiene un discurso de, ay, los desaparecidos son gente que se va porque se quiere ir. Y son dos, tres, perdón, pero, o sea, de mentada de madre a lo que quieras mínimamente. Creo que ojalá fuera cierto. ¿Verdad? Ojalá. Sí, 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 porque Creo estaríamos todos en que, nuestra casa felices, claro. claro, que creo Pero, que lo comentaba yo en mi capítulo. O sea, yo decía, a mí me gusta, a mí al principio, los primeros años, yo me imaginaba, y a mí me gustaba imaginarme que Manuel se había ido porque él quería. Y me gustaba hacerme ideas en la cabeza de que él andaba de viaje y que iba a volver en algún momento. Ojalá, ojalá fuera así. sí, 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 completamente de acuerdo. Y entonces,
las figuras femeninas en el poder realmente ni tienen poder ni son figuras, ¿no? Y Sí. entonces, por un lado está esta estrategia macabra de no poner a las mujeres que realmente tienen el potencial, porque hay muchísimas, muchísimas, y en todos los partidos hay mujeres muy valiosas que podrían tener un mejor desempeño en la función pública, que no les dan oportunidad. ¿Por qué? Porque hay que seguirlas manejando. Y Sí. entonces, López Obrador, por un lado, tiene este discurso de soy feminista, pero por otro lado, te cierro el ángel de la independencia y el hemiciclo a Juárez para que no te manifiestes libre y pacíficamente, ¿no? Y si quieres Exacto. manifestarte, está bien ahí en el Zócalo o en Pino Suárez, ahí cierra la calle, pero no te acercas al Palacio Nacional. Ujú. Ahora en la marcha del INE, pues ni la bandera les dejaron en el Zócalo. La bajaron o no la pusieron ese día. Sí. Te puedes morir de hambre ahí afuera, pero te van a decir nadie te quitó. Pues sí, pero nadie me atendió. Y Ujú. la finalidad de las manifestaciones en su mayoría es atiéndeme esto, me urge esto, dame respuesta a esto. Ahí está, los pobres papás de Ayotzi, que ya ni siquiera convocan a marchas y manifestaciones porque ya saben que no les van a dar resultado. Así es. Y entonces, ¿qué te queda hacer? Si la máxima expresión de desacuerdo de un gobierno, que es una marcha, no les mueve pero ni el cabello, ¿qué toca hacer? Exacto. Y creo que en parte ese es uno de los grandes problemas, podríamos decirlo así, que socialmente no hemos logrado que cambie el hecho de que muchos hablan de respecto a las marchas justamente. Es que por qué pintas, es que por qué quemas, es que por qué haces tal cosa. Claro que yo siempre voy a decir, pues porque tengo derecho a expresarme de la manera en que yo quiera. Pero entonces la sociedad lo ve como, pues sí, pero es que me estás dañando a mí. Estás haciendo que mi ciudad se vea fea. Sí, pero si entonces ya lo hice pacíficamente, si ya me expresé pacíficamente, si ya pedí que me escucharas, que me dieras una audiencia, que me dieras un espacio para hablar contigo y no me lo diste y esta es la única manera en la que me puedo expresar, pues lo voy a hacer. O sea, no, creo que como sociedad muchos aún no entienden, o sea, sí, defienden la libertad de expresión, pero hasta un punto en el que a ellos no les afecte directamente, o que ellos creen que no que les afecta directamente. Mira, y sinceramente este es un tema de debate, no solamente en la lucha o en el colectivo, sino a nivel familiar, ¿no? Ujú. No me gustan las expresiones violentas o agresivas, porque tengo una filosofía de construcción de paz y eh, he trabajado mucho esto de la transformación positiva del conflicto. Sin embargo, lo que sí reconozco es que lamentablemente no hemos llegado al nivel en donde una expresión se pueda mantener pacífica y que logres algo. En el tema específico del feminismo, de la violencia de género, ay, se ha hecho por la vía pacífica muchos años y nunca hubo nada. Ujú. Estas formas, si bien digo, sí, pobre monumento, pero pues más pobre la mujer que asesinaron solo porque a un güey se le antojó que el día de hoy, si no se agarraba a alguien de la calle, la mataba, o sea, por Ujú. no hablar vulgarmente y que nos censuren, eh, y que se le haga algo, que al cabo aquí vive,
Y entonces no lo buscan, no lo persiguen, no lo castigan y pues al rato pues vuelve a hacer lo mismo y después lo mismo y, ¿no? Se siguen generando las violencias en la impunidad. Esa es una realidad. Y entonces pues ya no te lo digo tranquilita, te levanto la voz. Y si aún así no sucede nada, pues entonces ahora sí te tiro chingazos, a ver si ahora sí me entiendes y haces algo, ¿no? Y entonces, lamentablemente, la lucha de los derechos de las mujeres a vivir una vida digna y libre de violencia no ha dado frutos. Y en medida de que no se consigue el objetivo, pues quizás vaya subiendo el grado de enojo, ¿no? Porque es eso, enojo. Vuelvo a las cuotas de género. Las cuotas de género, les digo, en muchas de las ocasiones es el paradigma del patriarcado, ¿no? La estrategia perfecta, porque ponen a una mujer que no tiene capacidad Ujú. y le ponen a un hombre capaz que la maneja y que Exacto. fuera de ayudarle evidencia que ella no es capaz. Y entonces, ven, para eso querían que pusieran una vieja, está re pendeja. Sí. Y perdemos terreno. En lugar de decir, ah, va, cuota de género sale y va la más preparada. Ay, no, che vieja, me cae gorda. No, compañera. Es actuemos con inteligencia y robemos esos espacios, pero para ya no soltarlos, ¿no? Decía, y me imaginaba, por ejemplo, en el grupo de trabajo contra desaparición forzada de Naciones Unidas, hoy en Ujú. día son puras mujeres, ¿no? ¿Cómo que puras mujeres? Güey, ¿y por qué no? Si son puras mujeres súper preparadas. Pero ¿y dónde están los hombres? Pues así como donde estaban las mujeres cuando eran puros hombres. ¿Por Ujú. qué no vemos como normal que solamente las mujeres estén en un escaño de poder? ¿Por qué no lo podemos concebir como tal? Mientras la sociedad no cambie su forma de ver las cosas y que se dé cuenta de del potencial que tienen las mujeres en el poder, pues difícilmente, o sea, vamos a seguir con las cuotas, ¿no? Y con las cuotas mal pagadas porque, insisto, las que de verdad tienen potencial siguen sin llegar. Así es. Ay, Majo, pues mira, creo que el día de hoy tocamos muchos temas. Hablamos de feminismo, hablamos de libertad de expresión, hablamos de la protección de datos personales, hablamos de lo que personalmente opinamos de nuestro gobierno, que al final creo que desde un principio, o sea, sabemos y el plan tanto de Ani como mío era que este espacio no fuera únicamente sí, es lo más importante el contar la historia de nuestros desaparecidos, pero también para abrir el debate en este tipo de temas, sobre todo porque personalmente creo que en muchas ocasiones se nos ha quitado el derecho a nosotros como familiares de expresarnos como deberíamos de hacerlo. El simple hecho de los bloqueos que hacen en las marchas del 10 de mayo, el no haberse acercado a ninguno de los colectivos, ni de buscadores, ni de madres buscadoras, ni de nadie, el no haberse acercado y el no haber abierto ese espacio, ahí claramente nos está diciendo que no podemos expresarnos y que no somos libres de expresar nuestra conformidad en el manejo que le ha dado a, a toda esta situación de los desaparecidos. Sí, pues mira, los temas
derechos humanos son muy amplios y la intención justamente, como decías, el podcast es acercar, ¿no? Digo, desde nuestra experiencia, lo que podamos ayudar a transitar y si no, pues hay que traernos expertos que nos ayuden a hablar de otros muchos temas, ¿no? Eh, pero vamos, esto que dices es súper importante, ¿no? Cómo los hablamos desde, no es lo mismo que una organización te hable del deber ser, de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas, a que tú como víctima, ¿cómo vives tus derechos? ¿Qué te hace falta todavía para poder ejercer libremente tus derechos? Digo, sí, tenemos un enfoque sobre desapariciones y con algunos otros derechos que sentimos que están vinculados, ¿no? Como la violencia de género. Creo que es uno de los detonantes de las desapariciones. Obviamente es algo que siempre vamos a intentar meter en nuestras conversaciones. eh, pero sobre todo la necesidad de que la sociedad civil, el pueblo, la ciudadanía que no está todavía viviendo una violación grave a sus derechos, nos escuche, conozca y sobre todo que se vaya formando un criterio y que vaya teniendo pues algo de herramientas para poder hacer exigibles sus derechos, ¿no? Y que sepan que pues también las víctimas, desde nuestros aprendizajes, pero sobre todo impulsadas por el dolor ante la ausencia de un ser amado y la ausencia de acciones efectivas del Estado para encontrarlos, pues siempre vamos a buscar desde nuestras capacidades el poder ayudarles, el poder acompañarles, el poder eh, en medida de lo posible evitarles el que tengan que sufrir y luchar solos lo que nosotros tuvimos que hacer en su momento, ¿no? Entonces, pues agradecerte el espacio, Lili, Al contrario, Majo, la verdad yo te agradezco mucho que siempre estés dispuesta a darnos tu opinión. Como te lo he dicho en otras ocasiones, tanto en persona como por este medio, aprendo mucho de ti. Todos los días aprendo mucho de ti. Todos los días y es un aliciente para mí el platicar contigo, o sea, el tener este tipo de pláticas y el tener este tipo de interacción, porque eso me ayuda a mí a querer saber más de muchísimas cosas. O sea, no solamente del tema de las desapariciones, sino de muchas otras cosas. Entonces, te agradezco infinitamente que te hayas dado el espacio, porque también sé que eres una persona súper ocupada, entonces te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo y el espacio para esta plática. eh, y pues no sé si quieras darle algunas otras palabras a nuestro público antes de despedirnos ya oficialmente. bueno, quizás un spoiler. em, Porque hoy en día ha sido muy complejo la lucha, pero no solamente para desapariciones, sino para todos los derechos humanos, todos colectivos, movimientos, organizaciones. Estamos en un panorama muy, muy complejo. Y ante eso, creo que el apoyo de la sociedad es fundamental, ¿no? Porque son quienes nos ayudan a hacer el reclamo y la exigencia a las autoridades de lo que les corresponde. Y en ese sentido, pues muchos periodistas han estado preguntando, ¿y qué van a hacer eh, las familias de los desaparecidos para el próximo gobierno, para lo que falta de este gobierno? O sea, pues están muy callados. No es así. Ujú. Algo se está cocinando. Algo se está cocinando. Ustedes estén al pendiente de las redes sociales de cualquier colectivo que conozcan y muy próximamente habrá información al respecto. Excelente. Pues vamos a estar en espera de
de que se de cumple eso. de ese spoiler que nos acabas de dar. Porque yo creo que si algo es seguro es que la lucha por la búsqueda y la lucha por los derechos humanos, al menos de todos los colectivos y de todas las personas que en algún momento queremos llevar el título de defensores de derechos humanos, las luchas nunca se van a acabar. O sea, nunca, así pasemos por 1000 gobiernos, la lucha siempre va a seguir, la búsqueda siempre va a seguir. Cierto, hasta que, para empezar nosotros, hasta que regrese el último que fue arrebatado de su hogar. Y mientras haya injusticias en la vida, siempre va a haber lucha social. Así es. Y esperemos que, ah, pues haberles dado ahí un poquito de contexto y un poquito de, pues no de conocimiento, pero sí de Pues otra abrirles un visión, ¿no? poquito, sí, Otra de perspectiva. abrirles un poquito los ojos. Exacto. Eh, Pues bueno, Majo, te agradezco nuevamente que me hayas acompañado en esta plática. Un gusto. Por último, un agradecimiento a nuestros colaboradores, que sin ellos este espacio no sería posible, al colectivo Búscame, al Centro de Colaboración Cívica y a Open Society Foundation, así como también a 17 Studios. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego, Bye. bye.